Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200-A del 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976 y la adhesión de México fue el 24 de marzo de 1981. El pacto se divide en 6 partes principales. Las partes 1 y 2 enuncian una serie de disposiciones que se aplican en general a todos los derechos descritos en el pacto. La parte 3 es la columna vertebral del pacto, donde se exponen en detalle los derechos individuales sustantivos. Las partes finales tratan del establecimiento del Comité de Derechos Humanos, sus funciones de vigilancia y diversas cuestiones técnicas. A continuación se describen estas partes principales. El artículo 1, que constituye la parte 1, garantiza el derecho de libre determinación. Este derecho es diferente de los otros derechos del pacto en el sentido de que se confiere expresamente a los pueblos y no a los individuos. El pacto, en su artículo 1, establece que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen, asimismo, a su desarrollo económico, social y cultural. La parte 2 del pacto abarca los artículos 2 al 5. El artículo 2 es una de las piedras angulares del pacto. Establece que cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Se establece que si es necesario, los estados deben de promulgar una legislación para garantizar adecuadamente esos derechos. Y un aspecto crucial es que los estados partes tienen que poner recursos a disposición de las personas cuyos derechos con arreglo al pacto hayan sido violados. Comúnmente son los tribunales y las autoridades administrativas los que proporcionan esos recursos. El artículo 3 del pacto establece la igualdad de hombres y mujeres en el goce de los derechos del pacto. En la parte 3 del pacto se enumeran los derechos sustantivos y las libertades fundamentales garantizadas por el tratado. Entre ellas destacan las siguientes. El derecho a la vida, artículo 6. Prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, artículo 7. El derecho a la seguridad de la persona, habrá protección contra el arresto y la detención arbitraria, artículo 9. Los artículos 12 y 13 tratan de la libertad para entrar y salir de un estado y para circular dentro de él, y establecen normas concretas aplicables a la expulsión de extranjeros. El artículo 15 prohíbe la imposición de sanciones penales con efecto retroactivo. El artículo 16 declara simplemente que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. El artículo 17 trata del derecho a la vida privada. El derecho a la libertad individual del pensamiento, conciencia y religión en el artículo 18. El artículo 19 protege la libertad de opinión y expresión con sujeción a las prohibiciones expuestas en el artículo 20, a saber, la apología de la guerra o del odio nacional, racial o religioso. El artículo 21 establece el derecho de reunión pacífica y el artículo 22 de la libertad de asociación, inclusive por conducto de sindicatos. El artículo 25 consagra el importante derecho de la participación política y describe los derechos a votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal y por voto secreto, así como los derechos a participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. La parte 3 del pacto termina con el artículo 27, que garantiza a las personas que pertenecen a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas el derecho en común con los demás miembros de su grupo a tener su propia vida cultural, practicar su propia religión y emplear su propio idioma. Las partes restantes del pacto establecen el Comité de Derechos Humanos como órgano de vigilancia del tratado. La parte 4, que abarca los artículos 28 al 45, establece el comité y estipula sus funciones y procedimientos.